Bien, estimado Vicente, Dios te bendiga. Ok, tú mencionas aquí que te enfocas en lo que dice. Bueno, y si me permites hablarte de tú, acá en México se acostumbra cuando no conoces a alguien o cuando es mayor que tú o si en cierto nivel de respeto, especialmente cuando no conoces a alguien, independientemente si es mayor que tú, le hablas de usted. Y me gustaría, si me lo permites, hablarte de tú porque pues eh, creo que hemos platicado bastante y nos conocemos un poco y si me lo permites quiero tomarme esa confianza de hablarte de tú. Entonces mencionas y te enfocas en lo que dijo el joven rico, pero te anticipo que no has respondido mi pregunta y me voy a explicar. Yo no voy a discutir ahorita si el joven rico solo usó una expresión o si él en vez de decir maestro bueno quiso decir buen maestro. Hey, te aplaudo que investigues el contexto. Me refiero a qué bueno que lo haces. Yo también lo hago. Y para interpretar la Biblia, para leerla, antes de aplicar un pasaje tengo que leer el contexto porque pues eso me va a decir claramente lo que yo quiero demostrar, ¿no? A los ateos, porque también algunos me tachan de que me gusta discutir con la gente. No, no me gusta discutir. Me gusta conversar y ver qué opinan y saber y probar mi fe. En el sentido de, hey, si lo que yo creo no ofrece respuestas para todo, debo dudar ciertamente si lo que estoy creyendo estoy en lo correcto, ¿no? Y también he debatido o platicado con ateos y me dicen, hey, no, pues Dios no existe, que esto, que aquello. Yo les he dicho, mira, tienes razón. Si leo la Biblia como tú la lees, descontextualizándola, pues déjame decirte que estás en lo correcto, Dios no existe. La Biblia dice que Dios no existe y se quedan sorprendidos. Sí, mira, vamos a este salmo, y ahorita no lo recuerdo, pero hay un salmo que dice, Dios no existe. Y se los muestro. Sí, mira, aquí dice que Dios no existe. ¿Ves lo que dice a continuación? Así dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ah, es diferente, ¿verdad? Ahí no dice que Dios no existe. Dios está de alguna manera burlando, si lo pudiera decir así, pero está siendo sarcástico, diciendo Dios no existe. Así dice el necio en su corazón. Es decir, para Dios no existen los ateos, simplemente son necios. Son necios porque niegan toda la evidencia que hay. Entonces, es bueno que hablemos del contexto. Sí, sí, claro. El joven rico, ahorita, como te digo, no voy a discutir si el joven rico solo lo estaba diciendo como una expresión, maestro bueno o buen maestro. Hey, eso no lo voy a discutir. Lo que quiero que nos enfoquemos es en la respuesta de Jesús. Jesús dijo, no hay nadie bueno. Period. Punto. ¿Ok? Yo le creo a Jesús, estimado Vicente. ¿Le crees? ¿Le crees tú? Jesús está diciendo que no hay nadie bueno. No lo está usando como una expresión. Aquí no es simplemente una expresión. Voy a tratar de explicarme porque, mira, hay infinidad de pasajes, infinidad. Romanos 3:23, hay muchos pasajes que demuestran que no somos buenos y no hay nadie bueno. Solo Dios es bueno. Mismo Pablo lo dijo muchas veces. Él dijo, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Oye, Pablo, pero nosotros a veces hacemos cosas buenas. Hey, no eres bueno. Estimado Vicente, somos personas malas. Somos personas depravadas. Así lo dice la Biblia. Que a veces hacemos cosas buenas. Si ves el contraste, no somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. Somos personas malas. Nacimos de una naturaleza caída y eso lo sabes muy bien.
que algunas veces hacemos cosas buenas y eso ni siquiera es de nosotros. Es porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dolemos aún con nuestros enemigos de las tragedias que les suceden. Aún el incrédulo a veces hace cosas buenas. ¿Eso significa que él es bueno, el que no cree en Dios? No. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Un testigo de Jehová me decía, tratando de aplicarlo y hacerme dudar de mi pregunta, o de alguna manera zafarse de la pregunta que yo hice, y me dijo, bueno, tú dices que todos, basado en eso dices que todos somos malos. Y veo ese mismo argumento en cuanto al tema de los dioses falsos. Me dice este testigo, ok, ya te entendí, tú dices que no hay nadie bueno, todos somos malos, solo Dios es bueno. Le digo, no, yo no lo digo, lo dice Jesús. Me dice, ok, bueno, está bien. Pero te pregunto, ¿los apóstoles eran malos? Uy, ¿qué voy a hacer con esa pregunta? Híjole, pues voy a decir que son malos. Claro, claro, los 12 apóstoles eran malos. Lo único que los hizo buenos era que habían creído en el Hijo de Dios, pero en el sentido espiritual, porque ellos siguen siendo malos. Murieron, ¿por qué? Porque son pecadores. Todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. Él esperaba que dijera, oh, no, tienes razón, también los apóstoles eran buenos. No. Y pues tal vez a un católico le moleste esto, pero María tampoco era buena, 100% buena. Ella misma tuvo que reconocer que era sierva de Dios y le llama a Jesús Salvador. Discúlpame, Vicente, pero alguien que es bueno no necesita de un Salvador. Perdónenme, católicos, pero alguien que es totalmente bueno no necesita de un Salvador. Porque si tú eres totalmente bueno, no necesitas que nadie te salve. Estamos en nuestra naturaleza caída. Hemos pecado contra Dios. No somos buenos. Eso lo dice la Biblia. Quisiera que me presentes a alguien bueno que tú conozcas, alguien que es 100% bueno. 100% bueno. Si pudiera poner un porcentaje, pues diría, no, pues tal vez los apóstoles eran, y me estoy yendo a un caso muy extremo, porque no, comparado con Dios, el contraste que hay entre Dios y el hombre, Dios es infinitamente bueno. Entonces, Dios es infinitamente bueno y contra Él nadie es bueno, mi estimado. Nadie puede llamarse a sí mismo bueno, ni tú le deberías llamar a nadie bueno. Hablando de la totalidad de la bondad. Pero por ponerle un número, digamos que los apóstoles, Juan, ya al último día de su muerte era 99.9% bueno. Digo, estoy estando en un extremo, ¿no? Pero no era 100% bueno, porque bueno completamente, en toda su plenitud, solo Dios. Hay maldad en nosotros, en todo hombre que nace es malo. Por eso necesita de un Salvador. Ahora, si nos enfocamos en lo que Cristo respondió, te pregunto, y quiero que me respondas, porque no respondiste en ese audio que me mandaste. Te cambio ahora la pregunta porque tal vez no me supe explicar, pero quiero que ahora le entiendas a lo que me refiero. Jesús era 100% bueno o no. La primera pregunta es, ¿solo Dios es 100% bueno? Quiero que me respondas, Vicente. Porque si tú conoces a alguien que también es 100% bueno, dime quién es. Jesús no estaba, en ningún momento ves tú que Jesús responde, no, yo no soy bueno. Él lo que dice es, le pregunta, ¿por qué me llamas bueno?
¿Por qué? Dios hace en muchas ocasiones, no en una, hace preguntas de las cuales Él ya sabe la respuesta. ¿Para qué crees que pregunta? ¿Para qué crees que Dios hace preguntas, estimado? ¿Será que Dios no conoce la respuesta? Dios hace las preguntas esperando ver la respuesta que va a dar el hombre, pero Él ya sabe la respuesta de antemano. En el huerto le dijo a Adán: ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Esto ni siquiera necesito preguntártelo, porque yo sé que tú estás de acuerdo conmigo que Dios hizo esa pregunta no porque Él no supiera dónde estaba Adán. Primero preguntó: ¿dónde estás? Claro que Dios sabía dónde estaba Adán. La segunda pregunta fue: ¿por qué te escondes? Dios esperaba una respuesta de Adán, esperaba que Adán llegara, se arrepintiera: Padre, perdóname. No fue la actitud de Adán. Adán culpó a su esposa, bueno, todos ya lo sabemos. Después, cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dios preguntaba porque no sabía la respuesta? Claro que no, ¿verdad? Él sabía la respuesta. Le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Esperando también ver la respuesta de Caín. Ahora se acerca el joven rico a Jesús y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Bueno, ahora responde. Podemos responder a esta pregunta. Jesús no estaba negando que Él era bueno. Jesús estaba afirmando que solo Dios es bueno. En muchas ocasiones y no en una, Jesús dio a entender su deidad, y esta era una de ellas. Ahora te pregunto, Vicente, ¿Jesús era 100% bueno o no lo era? ¿Había un 1% o un 0.1% en Él que no era bondad? Por favor, respóndeme, porque has evadido mi pregunta tratándote de enfocar en el joven rico. Yo te pregunto respecto a lo que respondió Jesús. Y espero una respuesta. Es sencilla la respuesta. No debes tener temor en desenfocarte en mi pregunta. Mi pregunta es: ¿estás de acuerdo con lo que dijo Jesús? ¿Solo Dios es bueno o hay alguien más que sea bueno también? Y si hay alguien que tú conozcas que también sea 100% bueno, dime quién es. Dime en la Biblia dónde encuentras a alguien 100% bueno. Segunda pregunta, o tercera: ¿Jesús era 100% bueno? ¿Sí o no? Solo quiero que me respondas eso. Perdón, y que me expliques por qué sí y por qué no. Si Jesús sí era 100% bueno y tú afirmas que Jesús no es Dios, tú estás contradiciendo lo que Jesús dijo. Jesús dijo: solo Dios es bueno. Si tú me dices, y no creo que lo vayas a hacer, pero bueno, si tú me dices que Jesús no era 100% bueno, pues explícame por qué crees que Jesús no era 100% bueno. Ahora, respecto a lo otro que ya habíamos platicado tú y yo, de cuando Jesús dijo: por buena obra, muchas obras buenas he hecho, por cuál de ellas me apedreáis. Ya lo he explicado, y esta misma testigo de Jehová que me compartió, lo explicó de una manera. Ella trató de explicarme todo lo contrario, pero usaré su ejemplo porque afirma más bien lo que yo quise explicar. Ella me dice: hijo de tigre, pintito. Acá hay un dicho, ¿no?, popular mexicano, que dice: así como es el padre de su hijo. Pero explicándolo allá ahora más ampliamente, pues sí, un tigre no va a tener un perro, ni un gato. Es imposible. Un ser humano no va a tener un burro. No.
De la misma manera, cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, pues Él está haciéndose a sí mismo de la misma naturaleza del Padre. De la misma naturaleza, ya lo he explicado en otros audios que te he enviado. También te he explicado que Él no dijo, soy un hijo de Dios, sino soy el Hijo de Dios. De la misma manera, cuando aparecen los ángeles, dice un ángel de Dios, ¿no? Pero cuando dice el ángel de Jehová, está hablando de algo en específico. Los judíos, al escucharlo decir, soy el Hijo de Dios, el unigénito, era una blasfemia porque él estaba adjudicándose a sí mismo al Padre. Soy el Hijo de Dios, no soy un hijo de Dios. Entonces, quiero que me respondas a la pregunta de si Jesús era bueno o no. También ya te he hablado de esto, cuando ellos quisieron apedrear a Jesús, comprendieron lo que Jesús estaba diciendo al adjudicarse ese título. Hablando ahora de los dioses, bueno, quisiera que me des el versículo donde mencionas eso de que la asamblea de los dioses, refiriéndose a los ángeles, necesito revisarlo, no he visto ese versículo, por favor dame ese pasaje para que yo pueda leerlo, donde habla de esa asamblea de dioses. Y también igual eso es lo mismo en este tema. En la pregunta del segundo video que le hice a la persona esta de en cuántos dioses ejercen fe. Yo en ningún momento mencioné, mi intención fue enfocarme en los dioses falsos. Yo sé que les han hecho esas preguntas. No le pregunté aquí si Jesús es un dios falso o un dios verdadero. No. Mi pregunta fue, ¿en cuántos dioses ejercen fe? Por favor, no te salgas del tema. Aquí la pregunta no es si Jesús es un dios falso o no. La pregunta aquí es, ¿en cuántos dioses ejercen fe los testigos de Jehová? Ahora, dices que yo menciono que Jesús es un Dios menor. No, eso yo no lo enseño y yo no lo predico. Yo estoy usando el lenguaje de los testigos de Jehová, al menos con los que yo he hablado. Y yo no sé si lo haces tú, pero los testigos de Jehová mencionan que Jesús es un Dios menor. Y me lo dicen todo el tiempo. Ahora, usando la misma terminología que me han dado ustedes mismos, me han mencionado que existen muchos dioses, sí, como usted menciona, ¿no? Y que Jesús es un Dios menor. Por eso es que me gustaría que hubiéramos podido tener este debate en vivo, para ver qué usted me dice, porque es más emocionante un debate en vivo en el sentido de saber qué uno va a responder. Ahora, aquí es la pregunta de nuevo para mí y para usted. ¿En cuántos dioses ejerce fe? No estamos hablando de si Jesús es un Dios falso o verdadero, después lo hablaremos. La pregunta concisa es, ¿en cuántos dioses ejerces fe? Tú, Vicente. Yo quiero saber tu opinión ahora. ¿Ejerces fe en el Dios verdadero que es el Padre? ¿Y ejerces fe en el Dios menor que es Jesús? ¿Ejerces fe en dos seres? Espero tu respuesta.